Muy buenas tardes, amigos. Soy Carla Díaz. Este es el canal Investigando la Historia. Y bueno, el invitado que tengo hoy día quizás no necesite presentación, pero aún así lo voy a hacer porque es un profesor muy querido, profesor Yatensi Bonilla. Bienvenido a este canal porque ya había sido bienvenido a Tetelestai. Así que bienvenido a Investigando la Historia, profesor. Carla, muy agradecido, bendecido por estar en su canal, este nuevo canal, y he estado viendo varios videos y me parece temas bastante que aportan mucho a la investigación bíblica y a la inteligencia de las escrituras. Muy agradecido por esta entrevista, Carla. Gracias a usted que me diga eso, de verdad que es muy motivador. Y antes de comenzar esta entrevista, vamos a dedicarla a un amigo muy especial que falleció el 19 de abril, nuestro amigo Eduardo Cruz, que antes de yo agendar esta entrevista con usted, él y yo habíamos quedado de acuerdo en que me iba a ayudar a hacer este lazo, así que lamentablemente perdimos un amigo maravilloso y dedicamos esta entrevista a él. Mire, Eduardo fue un amigo, un hermano. No, no pude ir al entierro porque no estaba, pero fue un entierro muy motivador. Yo estuve en contacto con varios amigos de él, amigos en común, y la muerte de Eduardo fue algo que nunca se pensó. Joven, un gran pensador y un buen amigo, y realmente ha dejado un vacío personalmente en mi corazón muy grande. Y sí, con mucho cariño a la familia, a las hijas, al hijo, y bueno, él está en la gloria de Dios. Gracias, profesor. Mire, estoy tapando mi micrófono. Profesor, el motivo de esta entrevista, bueno, como ya le contaba detrás de la grabación, detrás de cámara, la grabación que tuvimos usted y yo, que fue una transmisión en vivo a través de Tetelestai, se perdió ese video, no está en la actualidad en el canal Tetelestai, entonces quise repetir la misma temática con usted, porque usted desde el lado confesional, como profesor de planta de Semisud, tiene tanta relación estrecha directamente con muchos cristianos, preguntarle en tema de la mitología, ya lo habíamos hablado, pero para tenerlo acá en Investigando la Historia, ¿cómo es que desde el cristianismo se aborda el tema de la mitología? ¿Cómo es que se logra comprender los mitos de la Biblia hebrea, los primeros 11 capítulos del Génesis? Porque cuando uno conversa con este grupo mayoritario de cristianos, les choca el tema de conocer que hay mitos relacionados con Babilonia, quizá directamente enlazados de Sumer a Babilonia. ¿Cómo es que se puede comprender así esta Biblia hebrea con mitos? Bueno, antes de la reforma, bueno, antes del racionalismo, pensar esa posibilidad que la Torá o la Tanakh, que es la Biblia hebrea, tenía la influencia de temas religiosos paganos, no digamos paganos, de otras religiones, de otras confesiones, de pueblos circundantes a Israel. Eso era como una apostasía. Ya con el racionalismo, inclusive con el Renacimiento, siglo XV, pero con la influencia del pleno racionalismo en Europa occidental hacia el siglo XVIII, hubo muchos estudios filológicos más científicos de descubrir la verdad detrás del texto bíblico, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Nacieron grandes universidades como Tübingen en Alemania y otras en Roma, más en Europa, tanto protestantes como católicas, con la intención de fundar la arqueología bíblica, de investigar, de descubrir nuevos manuscritos que llevara a la academia a restaurar lo que fue el primer original del original, porque usted sabe que no hay originales de la Biblia, ni un versículo, tanto del Antiguo como del Nuevo. Entonces, todas estas investigaciones llevaron a crear la arqueología bíblica, estudios especializados en lingüística, en lenguas antiguas, bíblicas, griego, hebreo, arameo, inclusive latín. Eso ayudó a verificar que sí hubo influencia de otros libros religiosos más antiguos que el Antiguo Testamento. Hablemos del Antiguo Testamento y quedémonos solamente en los 11 primeros capítulos de Génesis, desde la creación hasta la Torre de Babel y antes de que Abraham fuera llamado para que naciera el pueblo judío. Los 11 primeros capítulos, y hay muchas similitudes de esos 11 primeros capítulos con muchos libros antiguos, como el famoso Gilgamesh, que es muy parecido con el tema
de Génesis 3 sobre la caída del hombre, sobre el árbol de la vida, sobre la serpiente. Gilgamesh, que son más de 12 tablillas, habla sobre ese origen, sobre esa historia, sobre el primer pecado. Interesante. Y si uno pregunta, bueno, hay dos teorías. ¿La Biblia influenció en el Gilgamesh o el Gilgamesh en la Biblia? O si no, sí, coincidencias. Ahora, hay una gran verdad. Gilgamesh es primero que el Génesis. Se empezó a escribir estos relatos hacia el año 2500 a.C. en la primera escritura semita más antigua que el hebreo o el paleohebreo cananeo, que fue la escritura cuneiforme, el acadio asirio, que fue un acadio que nació para imprimirse, para inscribirse en piedras, en arcilla, porque no había tinta. Por eso se llama escritura cuneiforme, más inclusive un poquito más fonética, no había alfabeto. Entonces, Gilgamesh escribe en eso. Y resulta que también Gilgamesh habla sobre el diluvio. Hay un personaje llamado Utnapishtim que se parece a Noé, es muy parecido. Entonces hay ejes teológicos que se manejan en esos relatos que son parecidos con Gilgamesh. Y lo peor de todo, no digamos lo peor, lo más interesante, que hay otro relato, el de Enuma Elish, Enuma significa de lo alto, que habla sobre la creación del mundo a partir del agua, muy parecido con Génesis 1. Entonces, hay cosas así que los académicos bíblicos tienen que tomar en cuenta esos relatos y hacerse una pregunta muy sana. ¿Hay una influencia de la literatura sumeria, acadia, de lo que antes fue Mesopotamia en Génesis o son coincidencias? Esa es una muy buena pregunta. Sí, profesor, a mí me tocó la vez pasada escribir sobre este relato que es bien peculiar sobre el nacimiento de Sargón de Akkad versus este nacimiento de Moisés, que son muy similares. Y me toca encontrarme con un cristiano que me comenta, pero él es de corte más apologético. Y me envía un enlace de una página apologética donde ellos, intentando refutar este nacimiento de Sargón de Akkad, dicen que el relato de Akkad, de su nacimiento, es el que le copia al de Moisés. Pero cuando uno estudia esta literatura, las fechas son demasiado diferentes, demasiado tensas una de la otra. Entonces, es lo que pasa, lo que ocurre quizá en este círculo confesional, que con tal de darle veracidad y de negar quizás que tiene una influencia propia de pueblos más antiguos que la Biblia, intentan invertir la situación y no, que los demás relatos son los que le copian a la Biblia hebrea. Bueno, es difícil refutar a veces por las evidencias lingüísticas, lo que se llama la filología, el estudio de la estructura lingüística de un idioma. Estos relatos fueron escritos en piedra, porque la piedra, la arcilla, la cerámica fueron los primeros materiales que se usaron para inscribir o escribir las lenguas cuneiformes como el acadio, que la mayoría se escribieron en esas lenguas, el acadio babilonio, el acadio asirio, que viene de los antiguos imperios de Babilonia y Asiria, la antigua Mesopotamia. Entonces, todos esos relatos, como decir el Enuma Elish o el código Hammurabi, que toda la ley de Moisés, el código sinaítico, viene de Hammurabi, y esos relatos fueron escritos en piedra, e inclusive están varios de ellos en el Museo de París, de Louvre. Ahí están en París esos relatos en piedra, y la escritura cuneiforme es más antigua que el primer hebreo, el paleohebreo, porque el paleohebreo, aunque ya se escribía en piedra, se usó también para escribirse en papiro. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, no hay cómo refutar lo irrefutable, no hay cómo hacerlo, porque son relatos escritos en una escritura cuneiforme mucho más antiguo que cualquier tipo de hebreo. Profesor, y al enterarse de estas cosas que usted nos comenta, ¿un cristiano podría verse afectada su fe? No, para nada. Antes nos da un concepto más hermoso de Dios, un Dios misionero. Ahí quiero partir. Siempre hemos tenido el concepto de un Dios fundamentalista, sacro, aburrido, que él hizo todas las fiestas en el cielo. Y miren que las fiestas judías tienen un antecedente pagano inclusive. Todas las fiestas vienen de
tribus sedentarias como en Canaán, de tribus nómadas como en la Mesopotamia, como el Pentecostés que viene de Canaán, como la Pascua que viene de la antigua Mesopotamia. Y si uno estudia, todas las tradiciones judías tienen sus antecedentes. Y hay una teología fundamentalista, que eso ya está caduca, que inclusive llegan a pensar que el pueblo judío, la sangre judía fue hecha en el cielo y vino el prototipo, el primer judío del cielo para seguir fecundando juditos. Eso es una mentira. El mismo Génesis habla del primer judío que fue Abraham. ¿De dónde proviene Abraham? El mismo texto lo dice. Viene de Ur de los Caldeos, que es el territorio de los mesopotámicos, de la cultura sumeria acadia. Viene de ese fondo, de trasfondo antiguo, donde nació la literatura sumeria acadia, donde posiblemente Abraham sabía acadio. Entonces, viene de ese mundo. O sea que Dios tomó el primer judío de esas culturas y lo fue formando como un gran maestro. El hecho de que el primer judío venga de ese prototipo habla mucho del sentido misionero de Dios. Dios no hizo ningún hombre del cielo, sino que, porque todo lo que Dios hizo es de él, todo lo que Dios creó es de él. Entonces tomó tomó a Abraham de esa cultura, le dio un propósito, le dio una misión, y asimismo los judíos tomaron de otros relatos, de otras tradiciones, y purificaron, filtraron todas las tradiciones antiguas paganas, las filtraron en el monoteísmo, en un solo Dios, y ahí nació las costumbres, tradiciones litúrgicas judías. Entonces, es un Dios misionero que tiene un buen sentido cultural, toma de lo humano para hacer referencia sobre la revelación y sobre él. Profesor, y ya que hablamos de los relatos como influencias quizás de pueblos anteriores, no quizás, son influencias, los personajes, ¿qué hay de los personajes, profesor? Por ejemplo, Noé, Moisés, Adán, el mismo Abraham que usted me menciona. A la arqueología no arrojar evidencias de estos personajes, ¿podemos tomarlos como recursos literarios o son personajes históricos? Hay más tendencia a recursos literarios. Usted mismo lo dijo muy bien, Carla. No podemos volver historia a estos personajes o historizar, que sean historias o que sean personajes históricos. No podemos hacerlo porque son personajes que tienen un significado. Por lo menos Moisés, el nombre de Moisés en el hebreo significa el que salva, el salvado. Adán, el término Adán viene de la palabra Adamá en el hebreo, y Adán significa el hijo de la tierra. Inclusive significa humanidad en sentido colectivo, como decir colmena. Es lo más interesante, porque había varios tipos de nombres para el hombre mismo. Estaba el Ich, inclusive está el término Adán, que significa humanidad. Noé tiene el prototipo en la literatura sumeria acadia, que es Utnapishtim, que fue el prototipo de Noé en la literatura sumeria acadia cuando hubo el famoso diluvio. Entonces, son más figuras literarias con un significado para la humanidad. A mí me encantan esos significados. No hay que idolatrarlos. Ajá, muy bien. Y en cuanto a lo que se llama Dios, profesor, siempre estas preguntas van con mucho respeto para usted. Primero, porque lo respeto mucho. Y segundo, porque no quiero afectar las creencias de otras personas. El Dios en el que quizá, cuando usted habla, menciona este Dios misionero, ¿será el mismo Yahvé del que luego la arqueología arroja que proviene de Edom, de ese sector del Sinaí, que al parecer la gente de allá es la que lo crea como deidad y luego pasa más al lado de Canaán? ¿O es otro Dios? Bueno, es el mismo Dios con diferentes nombres. Ok. Cuando uno revisa el hebreo, el texto hebreo del Antiguo Testamento, mire, los 11 primeros capítulos de Génesis, quedémonos ahí. Lo más interesante que en los 11 primeros capítulos de Génesis, e inclusive, abarquemos también Éxodo, antes de que Dios revelara su propio nombre, yo soy el que soy, a Moisés, antes de Éxodo 3, hay más de 15 nombres designados a Dios diferentes en el hebreo. 15 nombres a Dios diferentes. Increíble. 15 nombres en hebreo.
Claro que uno en español no se da cuenta de este detalle gigantesco en la arqueología y la exégesis bíblica, 15 nombres. ¿Qué Las se traduce en traducciones no español? ayudan. ¿Cómo? Las traducciones a veces no No, ayudan a poder ver eso. no ayudan, Carla. Y siempre se traduce como Dios o Jehová, pero son 15 nombres. Y todos provienen del antiguo hebreo paleohebreo, que era el cananeo. Por lo menos está Baal, que significa Señor. Está Eloat, a Elohim, que era un plural, significa la comunidad de dioses. Entonces, y por último está Yahweh. Yahweh fue el único nombre que los judíos inventaron para nombrar a Dios. O sea que los judíos vivieron un proceso de fe. Su judaísmo, su fe monoteísta tuvo un proceso, porque ellos ellos eran parte de comunidades politeístas y ellos fueron procesando teológicamente de un politeísmo al monoteísmo, e inclusive en un comienzo, cuando todavía Dios no se revelaba o no entendían bien a su Dios, entonces fueron nombrando a ese Dios misterioso con varios nombres tomados de los dioses cananeos, como Baal. Baal figura en el hebreo, a Elohim figura, ese nombre es el más famoso, ese es el que está inclusive en Génesis 1:1, Bereshit a Elohim, y ese nombre es bien cananeo, es bien pagano. Entonces, lo interesante es que Dios permitió que los judíos tuvieran varios nombres para dirigirse a él, y él no se enojó. O sea, hay muchos nombres al mismo y a la misma naturaleza divina. Claro, porque como usted dice, en el texto hebreo hay cosas que no se ven en la traducción. Por ejemplo, cuando en un mismo relato se mencione al dios El, que es este padre del panteón cananeo, y también a Yahvé, el tetragramatón puesto ahí en hebreo. Entonces, la gente se pierde de toda esa riqueza cuando lee traducciones. Y hablando de traducciones, ya que usted maneja estas lenguas bíblicas, ¿qué hay de esta denominación que le llaman algunos confesionales de lengua sagrada, escritura sagrada? Bueno, no hay ninguna escritura sagrada ni lengua sagrada, porque para mí Dios nunca hablaba hebreo, ni griego, ni arameo, ni latín en el cielo. Dios tiene su propia lengua divina, porque yo siempre digo que una lengua es la expresión mental de una cultura, y Dios representa la perfección, representa ser el ser más infinito, más perfecto, y es obvio que su lenguaje divino es perfecto, que ningún hombre lo entendería, o ninguna mujer, ningún ser humano. Entonces, Dios va a comunicar su palabra a seres humanos que necesitan entender lo que Él quiere decir. Entonces Dios se rebajó tanto que usó las lenguas humanas, y las lenguas bíblicas no son las más modernas que digamos. Sobre todo el hebreo es bien imperfecto, bien simple, bien arcaico. Era un hebreo que no tenía vocales ni signo de puntuación, no tenía minúscula, no tenía adverbio, eran las mismas letras que como prefijo, sufijo, que hacían de artículo. Oiga, es la lengua más arcaica. El griego es mucho más evolucionado porque expresa el desarrollo cultural de los padres de la civilización occidental, que son los griegos. Entonces, ya empezando con las lenguas bíblicas, lenguas muertas, son lenguas muy toscas, muy rudimentarias, pero así lo quiso Dios. Dios tuvo que usar el lenguaje, el pensamiento humano para depositar el pensamiento divino. Entonces, ahí nos toca hacer una exégesis de saber qué es palabra de Dios y qué es palabra humana. Y la palabra humana está expresada en códigos lingüísticos, en tradiciones humanas, culturales, etc. Sí, porque en el mundo antiguo era bien común eso, profesor, de que los sacerdotes o estas personas tuvieran una comunicación con la deidad en la cual creía, y había una escritura de por medio, por ejemplo, los jeroglíficos, que expresaban y que como que el dios patrono de estos jeroglíficos era el dios Tot. Ellos también tenían esta misma conexión de que era una lengua, una escritura sagrada, y incluso más antigua que el hebreo. De acuerdo. Ahora, hay que entender, Carla, que las antiguas culturas eran teocráticas. Todas las culturas antiguas circundantes a Israel, todas eran teocráticas. O sea, que unían lo sagrado con lo humano. Y para ellos todo era sagrado. E inclusive la lengua era sagrada porque era la expresión de su Dios. El mundo era sagrado, inclusive, la fertilidad. Entonces, los reyes gobernaban en nombre de su divinidad. Y ahí nació la blasfemia, que todo aquel que atentara contra lo divino era reo de muerte.
Entonces, es parte de las culturas antiguas la teocracia. Todo era parte de la divinidad en favor de lo humano. Profesor, y antes de finalizar, porque sé que usted tiene ahora una conferencia, ¿qué le diría usted a este ambiente, a esta gente cristiana que tiene este rechazo a querer estudiar de historia antigua, de acercarse a conocer estas civilizaciones más antiguas, los hebreos, por quizá este miedo a descubrir estos paralelos y que quizás les va a entrar una preocupación? Mire, Carla, tratar ahora de tapar la verdad o de cubrir el sol con un dedo es imposible. Ahora estamos en la era de la información, en la globalización de la comunicación. Y le voy a contar una anécdota que me pasó hace un año. Vino un chico de 10 años, un niño de 10 años, y me hace una tremenda pregunta. Yatensi, ¿el Génesis lo escribió Moisés? Y yo pensando que era una pregunta ingenua. Yo traté de contestarles una expresión, sí, mijito, el Génesis, la Torah, Dios le reveló a Moisés. Me dice, mentiroso, me dice así. Según lo que investigué en el Google, la Torah es la recopilación de tradiciones. Ay, me di cuenta que toda la información que se ha escondido, que se ignoraba, ya no se puede esconder. Entonces, ¿lo que quiero decir con esto? Ser evangélico, ocultando esa información obvia, es quedar como fundamentalistas e ignorantes en pleno siglo XXI. Nos toca enfrentar evidencias arqueológicas, científicas y darles una interpretación a la luz de la fe. Tenemos dos caminos. Ser ignorantes, revolucionar en pleno siglo XXI y quedar etiquetados como fundamentalistas cuadrados, porque así a veces etiquetan a ciertos protestantes, o cristianos que no tienen miedo de enfrentar la verdad a la luz de la fe. Entonces nos toca quedar como cristianos académicos que aceptamos las evidencias, pero tenemos una explicación sabia que no daña la fe, sino que la enriquece, porque vemos un Dios tan creativo que se inspiró, que se reveló usando culturas antiguas. Ese es el Dios que yo creo que yo amo. Y en lugar de alejarme de Dios, más lo aplaudo por ser un Dios tan bueno, un Dios tan inteligente y tan creativo en su pedagogía. Profesor, no me queda más que agradecerle este tiempo que me concedió para poder hablar. Llevaba mucho tiempo, yo creo que más de 2 años, con ganas de volver a grabar con usted, ya que ese material se había perdido, es lamentable. Así que le agradezco, como siempre, la sencillez, la humildad para poder contestar estas preguntas y la inteligencia, porque usted habla y se nota la formación, el estudio que hay detrás de todo esto. Muchas gracias, Carla. Ya estamos hablando, ¿yo? Muchas bendiciones. Que esté muy bien. Adiós. Gracias.